este miércoles, fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, recemos con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Suena extraño decir que somos hijos de la resurrección, esta expresión que venimos repitiendo desde el domingo pasado y que salió de labios de Jesús. Sí nos parece normal hablar de que somos hijos de Dios, por supuesto, pero hijos de la resurrección. Podríamos decir que somos frutos de la resurrección, que la resurrección con mayúscula, la de Jesús, nos ha introducido en una etapa distinta y totalmente nueva de la historia, y eso nos ha engendrado a una nueva vida, a vos y a mí. De hecho, no seríamos cristianos sin la resurrección de Jesús y no haríamos lo que hoy hacemos. Yo no sería sacerdote si no fuera un hijo de la resurrección, y vos no estarías en ese grupo de oración, en esa parroquia, en ese movimiento, no estarías en ese servicio, no serías catequista, no estarías escuchando la palabra día a día. Así de sencillo, la resurrección fue el parto a una nueva vida en esta tierra y será la que posibilite el parto definitivo a la vida eterna de cada uno de nosotros. ¿Te parece poco? Mientras tanto, la vida continúa y la savia de resucitados corre por nuestras venas, al mismo tiempo que el mundo sigue su curso, siguen las guerras, el hambre, la injusticia, la lucha por el poder, por quién es o no el presidente del país que domina el mundo, la muerte, el narcotráfico, el aborto, el odio, la corrupción. Todo eso sigue, pero la resurrección es más fuerte, la posibilidad de dar vida en medio de todo esto sigue más viva que nunca, en cada corazón que cree, en el tuyo y en el mío, en cada cristiano que se convence y vive esta realidad. Si cada día nos diéramos cuenta de esto, qué distinto sería. Y el Evangelio de hoy nos puede ayudar a comprender y vivir mejor esto que acabamos de decir y tomar conciencia que somos cristianos resucitados en todos lados, porque nosotros somos templo de Dios, piedras vivas de un edificio espiritual. ¿Cuántas veces olvidamos esto y vivimos una especie de doble vida, ¿no? Una especie de esquizofrenia cristiana, cristianos part-time, cristianos medio pelo, cristianos solo en algunos lados y situaciones, cristianos solo cuando estamos con aquellos que creen, pero después nos lo olvidamos fácilmente. Y el Padre del Cielo no solo habita en los templos materiales, sino en los ladrillos del templo que es Jesús y que vive en nosotros, o sea, en nosotros mismos también. Jesús es el nuevo templo de Dios, en donde está Dios y en donde se ofrece culto agradable a Dios, en donde se le da a Dios lo que le corresponde, o sea, todo. Por eso el episodio que acabamos de escuchar, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, en resumidas cuentas simboliza esto. Al resucitar Jesús se terminó la antigua forma de dar culto a Dios. Ya no es un templo material y reducido a un lugar, ya no se ofrecen animales en sacrificio, sino que con su muerte y resurrección se inaugura el nuevo templo que es Jesús mismo, con su cuerpo que somos nosotros. Tomemos conciencia de esto. Nuestros templos son lugares sagrados donde Jesús habita especialmente en la Eucaristía y en donde rendimos culto a Dios. Pero no podemos olvidar que nosotros mismos somos templo de Dios, y en cada instante y en cada obra, por más
insignificante que sea, estamos dando culto a Dios en espíritu y en verdad. Estés donde estés, estés como estés, enfermo, caminando, trabajando, rezando, estaremos dando culto a Dios, dándole a Dios lo que le corresponde, o sea, nuestra propia vida, o sea, todo nuestro corazón. Que hoy podamos ser todos verdaderos templos del Espíritu Santo, ladrillos de este gran templo que es Jesús en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.